¿Dónde estábamos? ¿Qué estábamos tocando la vez anterior? Edificaré mi iglesia. Ya hablamos de los ministerios, puso ministerios el Señor en la iglesia que continuarían edificándola hasta completarla en su nombre. Ahora vamos a ver, porque ya hablamos de ministerios, o no hemos hablado aquí. No creo que no, eso fue en la otra. Ministerios entonces. El Señor a lo que le llamó mi iglesia, edificaré mi iglesia, es a la iglesia universal, total de Él, no a congregaciones. Las congregaciones formarían, al sumarse, la totalidad de la iglesia. Pero cada congregación es una isla del archipiélago, ¿verdad? Un pedacito de la iglesia total. De tal manera que cuando habla que va a edificar, estamos pensando, va a edificar todo el edificio, toda la iglesia en general, poniendo los ministros, poniendo los utensilios o los materiales o los instrumentos para edificar la iglesia, todo. Pero, ¿cómo estableció él esto? Primera de Corintios, llamando a un apóstol, que fue el apóstol Pablo, para que él ordenara, continuara el trabajo que habían iniciado los otros apóstoles del Cordero, entre ellos Pedro, por ejemplo. Y Pedro relata, y los apóstoles relatan del Cordero, por medio de secretarios como Marcos y Lucas, pero sobre todo Marcos, cómo el Señor fue preparando todo el material de la iglesia que iba a edificar en el futuro. Pero el que realmente empezó a desenvolver la iglesia, la iglesia futura de Cristo, fue Pablo. Entonces Pablo, por medio de Pablo, el Señor hablaba que iba a poner, cómo iba a hacer, qué iba a poner, qué iba a reconocer, etc. Entonces pone 5 ministerios originales en la iglesia. Esos 5 ministerios los describe Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo, vamos a ver, donde dice, a unos puso Dios en la iglesia, (12:27), vamos a ver. Capítulo 12, 1 Corintios, verso 27. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno. Y así los puso Dios en la iglesia. 28. Apóstoles, cuéntelos. Apóstoles, profetas,
maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que asisten a la gente, pues, los que gobiernan, los que hablan en lenguas, todo está hablando de ministerios y dones. Todo eso lo puso en la iglesia. Ahora, cuando vamos a reconocer los ministerios primarios, ¿dónde están los ministerios primarios? Vamos a buscar en el 14, ¿verdad? ¿Dónde está, hermano, el pasaje en donde se ven los 5 ministerios? Muchas gracias por recordármelo. No se me venía. ¿Quién lo tiene listo ahí para que lo lea? 4:11. Con micrófono. Vamos a establecer los 5 ministerios por medio de Pablo que el Señor puso en la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Son 5, ¿verdad? Ahora esos 5 ministerios, leamos donde dice, ¿para qué los puso? Sigan leyendo entonces. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mi pregunta es, por cuánto tiempo, según el pasaje, van a estar los 5 ministerios en la iglesia? Hasta que ya no haya a quien instruir para el ministerio. Entonces quiere decir que los 5 ministerios van a estar vigentes mientras haya ministerio en la iglesia, trabajo para la iglesia y preparando a los que van a desarrollar ese trabajo. Y eso será hasta que toda la iglesia llegue a la unidad del varón plenitud de Cristo. Eso será cuando glorificado. Entonces, toda la iglesia atravesará este periodo hasta ese momento con los 5 ministerios, preparando gente. Los 5 ministerios preparando gente para que la iglesia termine de ser edificada. Si los ministerios van a estar vigentes, ¿qué de los dones? Precisamente los dones fueron dados a los ministerios para edificar la iglesia y a la iglesia para que la iglesia se edifique hasta tomar la estatura cabal. Entonces va a haber una iglesia con dones, con ministerios, todo el tiempo hasta que sea glorificada. Una vez glorificada, dice la Escritura, cesará lo que es parcial, cesarán los dones, los ministerios a la manera de acá, cesarán, porque habrá llegado la gloria, la plenitud. Entonces ya la iglesia
entrará en el reino como la esposa del rey de ese reino. Ya no funcionará allá como aquí. Allá funcionará ya sin enemigos, como el esposo gloriosa, como él. Pero no se ve que antes de ese momento la iglesia esté fungiendo a ese nivel. Antes está promoviendo que viene el reino, que vamos creciendo hacia esa meta hasta que lleguemos al reino. Pero la iglesia tendrá dos épocas. Esta actual, siglo presente y siglo venidero. En este siglo, el que estamos viviendo, en este siglo la iglesia estará, iglesia militante, iglesia todavía no se le ha quitado la mancha y la arruga, todavía no está gloriosa, sino está en crecimiento. Cuando llegue el momento de el encuentro con el Señor, que secretamente se va a hacer encontrar en una parucía con los suyos, los fieles, mientras llegue ese momento, la iglesia predicando en este siglo es tratada para que los fieles, habiendo visto al Señor en esa unión secreta, trabajen en el otro siglo. ¿Cuál es el otro siglo? ¿Se recuerdan ustedes que dice la Escritura que hay pecados que no serán perdonados ni en este siglo ni en el venidero? Quiere decir que la iglesia va a estar trabajando en este siglo y en el venidero. Ahora en este siglo está predicando como iglesia mortal. En el siglo venidero como iglesia gloriosa. Pero nosotros no podemos ignorar que va a haber un periodo en que el enemigo va a atacar al final con todas sus fuerzas a la iglesia, que estará predicando ya en el siglo venidero. Entonces ahí toda la iglesia, llena de dones específicos, como los que Cristo tuvo, llena de la fuerza del Espíritu, estará entregando el último mensaje al mundo. Ahora, ¿para qué? Para que lleguemos a la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo no es nada más que el regreso a reinar del Señor a la tierra. Si vino antes, no vino a reinar, vino a presentarse como rey en la encarnación, rechazado por Israel. Luego viene a presentarse a los fieles como la cabeza de ellos en la parucía y lo acepta. Entonces con ellos trabaja para venir como rey, casándose con la novia que llevó a los desposorios, para sentarse en su trono y reinar por siempre jamás.
Entonces podemos nombrar la etapa en que la iglesia ahora está, si usted la nota, edificándose con los ministerios. Va a venir el tiempo en que Cristo mismo se va a poner al frente de los suyos, los exalta, los magnifica y sigue la tarea en el siglo venidero para entrar al reino. El Señor quitará todo defecto, todo problema de la iglesia, hará la unidad completa y esa iglesia se llama iglesia gloriosa, predicará el evangelio como testimonio a todo el mundo. Mateo 24, 14. Vamos a leer esa cita porque es básica, es necesaria. La buscan y alguien que la lea con micrófono. Y sí. Gloria a Dios. Lo volvemos a leer aquí con micrófono. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las razas y luego vendrá el fin. Bueno, entonces están oyendo ustedes que el evangelio del reino que se va a predicar hasta el final será pregonado por la iglesia. Y la iglesia va a dar el mensaje, viene el reino, viene el reino. El Señor no predicó que entraran a la iglesia las gentes cuando estuvo encarnado, porque la iglesia no estaba todavía. Estaba recogiendo gente para formar la iglesia. Entonces Él predicó el reino, Cristo. Predicó el reino venidero, el reino venidero. Él no predicó que se hicieran de la iglesia. Y digo que en el reino venidero, Él sería rey aceptado por todos. Ahora, entonces yo quiero que usted note esto y vamos a dejar lugar a las preguntas después. Que van a haber muchos grupos en el reino. En el reino eterno estará la iglesia como la esposa. Pero la iglesia como esposa nunca le llama rey al Señor. La Biblia le llama que para la iglesia es cabeza. Para la iglesia es el esposo. Habrá otro grupo ahí en el reino eterno en que para ellos sí es rey, los súbditos del rey. Ahí rey, o sea, para uno será rey en el reino eterno, para otros será cabeza como esposo, para otros habrá muchos grupos, para los ángeles, para los seres del universo, a saber que en qué sentido irá a ser, no lo dice. Pero cada grupo sumado a los otros grupos formarán el reino. Es decir, que van a haber muchos niveles de gloria. El máximo nivel parece ser el nivel de la esposa. Es la única que se sienta a la par de él. Los otros, inclusive los apóstoles del Cordero, los sientan en 12 tronos. Están los mártires de la tribulación que van a ser levantados para entrar al reino. Es otro grupo. Están los que el Señor protegió en la gran tribulación para que no fueran tocados
Ese es otro grupo. Podríamos contar una cantidad de grupos, pero dejemos la idea completa que ahora la iglesia está trabajando para edificarse, para crecer con los 5 ministerios y los dones, hasta que todos entremos al reino. O sea que el Señor no va a reinar, ni la iglesia va a reinar, sino hasta que todos los enemigos hayan sido vencidos. Entonces empieza el reino eterno. Es necesario que el cielo lo retenga hasta como dice, es necesario que el cielo se tenga hasta la restauración de todas las cosas. Entonces, el mundo está esperando una restauración a nivel mundial, en el reino mesiánico, pero está esperando una renovación, una restauración a nivel universal. 2 niveles, a nivel mundial, después a nivel universal. Cuando llegamos al nivel universal, entonces estará el Señor sentándose en tu trono para reinar, y reinará por siempre, jamás. Entonces establezcamos los dones para terminar esta sección. Ministerios 5 primarios, derivando otros para la edificación de la iglesia, para preparar a los santos, etc. Pero ahora pone 1 Corintios 12, pone 9 dones sobrenaturales para que la iglesia trabaje. Esos 9 dones sobrenaturales ya usted lo sabe, pero tenemos la lista en 1 Corintios 12, del 4 en adelante. Vamos a leerlo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a esto es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro el de discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ya notaron que son 9, 9 dones sobrenaturales. Ahora, el Señor dio también dones naturales para servicio de la iglesia. No son de los 9. Hay una cita que dice que el Señor puso también en la iglesia los que hacen los que ministran, los que ayudan. Ya la leímos, ¿verdad? Sí. Entonces esos dones, esos regalos, esas habilidades no son sobrenaturales como los 9 dones, pero son dones. El Señor está utilizando las manos de un buen pianista, por ejemplo, y lo puede usar el Espíritu en la iglesia. Es un don natural. Cantar bien es otro don natural. Lo puede usar el Espíritu Santo para la iglesia. O sea que los dones no se concretan solo en los sobrenaturales. Todos esos dones van a servir para edificar la iglesia. Bueno, entonces
Cuando venga el Señor, todo lo que es parcial, y parciales son los dones, aún los sobrenaturales, ya no digamos los naturales, cesará, dice, hasta que venga el Señor. Pues. Están vigentes ahora, están en funciones ahora, porque el Señor todavía no ha venido. Cuando todo esto concluya en la portada del reino, se pasará a la etapa final. Son 3 etapas. La iglesia engendrada hoy, que está creciendo, una etapa. La iglesia que se encuentra con su cabeza para ser exaltada a iglesia del Mesías, otra etapa. Y la iglesia gloriosa que va a presentar el Mesías en el reino eterno. En esa posición la iglesia va a trabajar. Ahora la iglesia va a utilizar los dones en estas etapas, 2 primeras, pero no en la última etapa, porque ahí todo será completo, perfecto, no habrá ningún agregado parcial. Muy bien, entonces debemos nosotros en la iglesia procurar usar los dones, los mejores, escoger, pedirle al Señor que nos dé tal o cual don, aunque no está obligado a darlo, pero podemos anhelarlo, dice. Y Él reparte como Él cree conveniente. Y entonces vamos a entrar en este detalle. Todas las congregaciones de la iglesia de Cristo, donde estén, deben manifestar los dones y los ministerios. Aunque no de propiedad local, pero debe pasar los dones y los ministerios por todo el cuerpo, edificándolo. O sea que no hay excusa de que una iglesia no tenga, no está requerida hablar en lenguas interpretadas o don de profecía. Todas las congregaciones deben estarlo haciendo, porque para eso están los ministerios, enseñando a cada congregación cómo debe ser el culto general de la iglesia. Todo esto, hermano, nos lleva a que la iglesia no es una junta de reunión a lo natural, sino absolutamente en terreno en donde surge lo sobrenatural. Como no es natural hablar en otras lenguas sin haberlas aprendido, no es natural hacer milagros, no es natural hacer sanidades. Y todo eso debe estar en funciones de cada conglomerado local de toda la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Amén y amén. Vamos a dar lugar a las preguntas porque no podemos extendernos más, el tema es muy abundado. Muy bien. ¿Quiere preguntar al respecto de lo que hemos dicho ya? Mientras vienen las preguntas, doctor. Amén. Doctor, disculpe, yo tengo una duda. Como con lo que usted acaba de explicar, la iglesia va a estar predicando el evangelio
inclusive en el periodo tribulacionario, ya en otra dimensión, y hasta que el Señor venga. Mi pregunta es, ¿en qué momento la iglesia va a encontrarse con el Señor cuando el Señor venga a implantar el reino? O sea, ese encuentro que tenga Él para presentar a la iglesia en, digamos, en la tierra como su esposa. En el momento que baja para reinar, entonces la presenta como su esposa y entra a la iglesia al reino. Es al final. Pero él tiene que venir antes para arreglar todos los asuntos de los desposorios, unirse con él. Pero esa es una venida privada, secreta. No la va a ver el mundo, solamente los fieles. Y ellos preparados entran en la otra etapa. ¿Otra pregunta? Hermano Otto, acá al fondo. Sí. Bueno. Dios lo bendiga, hermano apóstol. ¿Cuál podría ser la instrucción apostólica que podríamos tener esta mañana, hermano, respecto a anhelar los mejores dones? ¿Cuáles podrían ser los mejores dones para nosotros pedirlos y operando? Yo creo que si habla de anhelar los mejores dones, es porque hay escala de importancia. Pero a criterio de cada uno, que desee los que quiere tener. Pero Dios dice que se encargará de poner como conviene. O sea que no es que uno lo pide y se lo tienen que dar. Uno debe anhelar poner lo mejor que a uno le parece en la edificación de la iglesia, pero eso no quiere decir que esté ya aceptado por el Señor, que esa petición será hecha. ¿Otra pregunta? Doctor, aquí, por favor, aquí mismo. A ver. Bueno. Dios le bendiga, hermano apóstol. Es un gusto tenerlo con nosotros otra vez, hermano. Hermano, mi pregunta es, hablaba usted de los dones, pero me encuentro con un pasaje que dice, cuando el Señor Jesús le hace la pregunta, ¿ustedes quiénes creen que soy? Esto no ha sido revelado ni por carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre. Entonces mi pregunta es, si hay dones del Espíritu Santo, tiene que haber dones del Padre. ¿Y cuáles son los dones del Hijo? ¿Me podría explicar cuáles son los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? A través de toda la Biblia se ve que Dios otorgaba gracias sobrenaturales a sus servidores. Por ejemplo, Moisés servía al Padre y tuvo manifestaciones sobrenaturales. Esos eran dones que el Padre le daba a Moisés. Después el Hijo le dio dones sobrenaturales a los apóstoles del Cordero. Y no era la iglesia, era a ellos. Y ellos tenían esos dones manifestados en su persona de parte del Señor. Y luego la iglesia que los recibió para que los manejara el Espíritu Santo. O sea, los dones del Espíritu Santo son los dones que la iglesia está manifestando. Los dones del Hijo los manifestó el colegio apostólico de los 12 apóstoles del Cordero. Y los dones del Padre los manifestaron todos los enviados del Padre a través de la humanidad. Hay un buen número de preguntas acerca de los dones, doctor. Dice esta, ¿podrá una iglesia, o más bien, qué de aquellas iglesias que no se manifiesten los dones con regularidad? El Señor tomará en cuenta que no se desarrollaron en la estatura normal. Dice que seremos sin reprensión, o sea, irreprensibles, con la manifestación de los dones.
para que seáis irreprensibles en el día de su venida. Alguien me encuentre ese texto, hermano. Para que seamos irreprensibles en el día que Él venga. ¿Quieren leerlo, por favor? Con micrófono. ¿Quién lo va a leer? Los 5:23 de Tesalonicenses dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No, la cita que yo buscaba es la cita donde dice que debemos usar los dones para que seamos irreprensibles a su venida. Dice, de tal manera que no os falte ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La demanda es: Él os guardará vigoroso hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. quiere decir que Cristo dejó la iglesia para que tuviera dones. Y en texto dice que Él le va a reclamar a la iglesia cuando vuelva. ¿Quieren leerlo otra vez? Porque ¿qué le va a reclamar a la iglesia? Dice, ¿lo leo todo, hermano? Los El dos. nuevo, el 8. El 7 y el 8. Sí, de tal manera que no os falte ningún don mientras esperáis la manifestación de Un nuestro poquito más Señor. arriba, leámoslo más, un poquito más. Muy bien, porque en Él fuisteis enriquecidos en toda palabra y Oiga, conocimiento, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falte ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los guardará vigorosos hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios que os llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No encontrará fidelidad en la iglesia que no se presente en ese nivel. Esa es la respuesta con esos textos a la pregunta del hermano en medio. Dentro de los ministerios primarios se excluye a la mujer. ¿Y será que un individuo podrá llegar a tener los 9 dones? No, la Biblia no dice de llegar a tener los 9 dones, que reparte los dones nada más. No podemos contestar a la luz de la palabra porque no hay dato. En cuanto a los 5 ministerios primarios, no se ve a ninguna hermana. Es lo único que podemos decir. Hermano apóstol, ¿el reino venidero es el reino mesiánico o el reino eterno? El reino venidero es el reino eterno. El reino mesiánico es el siglo venidero. O sea, este siglo presente pasará a ser el siglo venidero, cuando Cristo se presente y exalte sus mensajeros. Entonces esa etapa será la etapa del siglo venidero, o sea, el reino mesiánico declarado, para que luego después nos lleve a la etapa del reino eterno, total, universal, en todos lados. Hermano apóstol, ¿estarán los ministerios primarios en la gran tribulación? Hemos estado hablando de que la gran tribulación, o sea, el ataque final del enemigo contra todo lo que es Dios, de Dios y Dios, será un ataque frontal que la iglesia, con sus ministerios gloriosos, habrá de enfrentar. Y la va a enfrentar venciendo al enemigo. Ahora,
Los niveles en que cada uno va a enfrentar, esos dependen de la entrega ahora. La entrega a Cristo ahora, en la medida que nosotros nos entregamos. Doctor, aquí, doctor, por favor. Hermano apóstol, yo quisiera preguntarles con respecto a la pregunta que hicieron allá atrás un joven acerca de cuáles serían los dones del Espíritu, los dones del Padre, los dones del Hijo. Yo encuentro aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí sería el Espíritu Santo, los dones. Verso 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, el Hijo, es el mismo. Y el verso 6, y hay diversidad de operaciones por Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Sería este el texto que podríamos utilizar, ¿verdad? La diferencia entre los dones del Espíritu. Los dones de cada uno de los de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Del 4 al 6. Del 4 al 6. Ahí está respondida. Doctor, acá. Dios lo bendiga, hermano Otto. Con respecto a la inclusión o exclusión de los ministros en la novia, porque se supone que de los ministerios todos pertenecen a la iglesia, pero ¿pertenecerán también a la novia? ¿Cómo hacía la novia? Es que los ministros están sirviendo a Cristo para edificar la iglesia, sea novia, sea esposa, no hay diferencia, está edificando la iglesia. Ahora, si los ministros son iglesia, son parte como edificadores de la iglesia. No son la iglesia misma, porque Pablo dice, yo voy a presentaros como a una virgen pura a su marido. Él es el presentador de una virgen pura que es la iglesia. Entonces están adjuntos, pero no son la iglesia en sí los ministros, sino todo el cuerpo de Cristo. Doctor, aquí, por favor, acá mismo. Hermano Otto, Dios le bendiga. En 1 Corintios 13, versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, y si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Ahora mi pregunta es, hermano, ¿lo perfecto se dará hasta el final del reino mesiánico? Hasta que esté restaurado todo, al final del reino mesiánico. Hasta que esté restaurado todo, en su totalidad universal. Cuando la iglesia lleve el último mensaje al mundo, ¿quiere decir que esta etapa todavía va a haber gente convertible que va a formar parte del reino o de la novia? Se va a estar predicando el evangelio del reino. No sabemos en qué forma, no dice cómo, solamente que los que reciban el reino entrarán al reino. No dice. Lo que queremos averiguar es si habrá salvación todavía en la tribulación. Quizá para esperar, ¿verdad? Alguien quiere esperar hasta el último vagón. La Biblia no da datos, más que se predicará el evangelio hasta el fin. ¿Había alguna mano allá que, hermana Sarita? Allá. Sí. Hermano Otto, muy buenos días. Buenos días. Uno como mujer, como no tiene en la Biblia acceso a los 5 ministerios básicos, sin embargo usted ahora que en los niveles de espíritu, el mayor nivel puede ser la novia, la esposa, y en la esposa ya esos niveles espirituales ya no hay diferencia entre hombre y mujer.
Eso creo que podría aclarar mucho Sí. como esa duda que nosotros como mujeres creo que siempre hemos tenido en esta cobertura, que por qué nosotros no tenemos acceso a esos 5 ministerios. Entonces, teniendo ese acceso a ser iglesia, que va a ser el nivel más alto espiritual. La iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa. Ahí será igual hombre y mujer. Yo creo que ahí es donde tal vez ya Ahí ya no hay tranquila, diferencias. ¿verdad? Quiere decir que la función femenina dentro de la iglesia solo es mientras está desarrollando. Una vez que dio la estatura gloriosa, todos entramos al nivel, en la iglesia, al nivel glorioso, hombres y mujeres. Muy bien. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Bueno. Hay una Doctor, aquí una pregunta. última. Hermano apóstol, me surgió una duda respecto a una de las respuestas que usted emitió ahorita, en donde hacía ver de que los ministerios primarios iban a estar de una forma gloriosa, haciendo frente en la última embestida que se va a dar a la iglesia. En Apocalipsis 13 dice, y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces yo quisiera que tal vez me ampliara respecto a ese tipo de lucha que va a haber y este versículo. No, esas son las batallas en la gran tribulación contra los que se van a oponer al Mesías, al falso Mesías, al anticristo, y los van a vencer. Pero después el Señor los levanta. Es decir, se está hablando de batallas de la gran tribulación. Ahí van a haber vencidos, santos vencidos. Los van a doblegar. Pero eso no quiere decir que el Señor los haya perdido. Los vencieron ahí y dice, después el Señor los resucita. Pero se está refiriendo entonces a las batallas de la gran tribulación. Amén. Y amén. Hay una pregunta final. ¿Quieren leerla, por favor? Gloria a Dios. Esta pregunta dice, hermano apóstol, dice el Señor que tengamos mucho cuidado con internet y con el cable, porque hay muchos pastores y ministros que se están convirtiendo en esclavos de esos medios. Díganos esto atentamente, porque Él quitará ministerios. Esto no edifica a la iglesia. Bueno, es una opinión de una persona que mandó el papelito. Tenemos que examinar eso, estudiarlo. Vamos a pedir que a un ministro, hermano Tito, hagamos una oración para finalizar esta reunión. Una familia de la iglesia que está aquí representada pide oración, que su familia ha sido amenazada de secuestro y por favor pide que oremos y cubramos con la sangre del Señor. Quisiera pedirle que levantara su mano derecha, por favor, diríjala hacia aquí adelante para bendecir nuestra cobertura, darle gracias a Dios por su salud, por su restauración y porque la obra que Dios ha iniciado la completará. En el nombre de Jesús. Estamos en tiempos malos, estamos en tiempos de batalla espiritual y ahora cuando el pueblo de Dios se levanta y pelea en el nombre de Cristo, Padre, en el nombre de Jesús, rechazamos todo ataque del enemigo en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Gracias, Padre. Te bendecimos porque tú harás más allá de lo que nosotros podamos entender y pedir. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.